Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El malestar de los necios y envidiosos está en no lograr que las acciones de bien se apaguen. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita leer 4 números y mostrar el mayor de ellos. Se plantea la solución en un programa de 49 líneas. En la línea 3 se importa la clase o la librería Foundation.h. Esta librería hace parte del entorno de programación de Objective-C. Vemos entonces que también se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 23 a 31. Esta función entonces recibe como parámetros de entrada 4 valores de tipo entero. En esta función entonces se va a invocar una función mayor que está entre las líneas 16 a 22. Entonces la función mayor, observe que recibe 2 parámetros A y B y retorna el mayor de estos 2 valores. Esta función se invoca en la función ejecutar en la línea 27. Se invoca el mayor entre A y B y también se invoca el mayor entre C y D. Se invocan desde una sentencia condicional entre el operador de comparación mayor que. O sea que si el mayor de A y B es mayor que el mayor de C y D, entonces imprime el mayor entre A y B. Recuerde que esta función retorna el mayor, o sea un valor entero. Y si no, muestra el mayor entre C y D. Entonces las funciones también se pueden invocar desde sentencias condicionales. Le invitamos a visitar la tutoría del mayor de 4 números en Turbo C. Allí hay una explicación más detallada del uso de funciones. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases entonces se reutilizan y se instancian con objetos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan 2 bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos, funciones. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Entonces veamos la interfaz, línea 5 a 8, entre las directivas @interface@end. Aquí damos nombre a la clase como el mayor de 4 números, 2 puntos, y hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí se declararían los atributos. En este caso no es necesario declarar ninguna variable, ya que el programa recibe valores y muestra un resultado. Pero si se declaran 2 funciones o comportamientos en la línea 6, para declarar una función, primero se indica el nivel de la función. Con guión indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, void para funciones que no retornan datos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y los parámetros de entrada. Entonces ejecutar recibe como parámetros 4 valores de tipo entero. Observe que los parámetros se separan cada uno con 2 puntos y un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Línea 7 se instancia o se declara el método mayor. Y con esto queda lista entonces la interfaz. Observe que el método mayor sí retorna un valor de tipo entero y recibe 2 parámetros. Entonces cada que se instancia un objeto de la clase el mayor de 4 números, el compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar. Veamos la implementación, líneas 10 a 32, estaba entre las directivas @implementation@end. Aquí entonces se importa la interfaz. Para programar una función, el compilador verifica que haya sido previamente declarada. En la implementación, líneas 11 a 15, vemos el constructor o método por defecto de cualquier clase. Este constructor init se invoca cuando se instancian objetos de la clase el mayor de 4 números, o sea en la línea 45. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada.
Este método constructor entonces se encarga de inicializar los atributos de la clase. Como no hay atributos, queda vacío. Ya vimos la función mayor y la función ejecutar. Con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase el mayor de 4 números. Esta clase se puede usar desde otros archivos. Para eso es más conveniente o recomendable que usted programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. De esa manera se evita copiar y pegar la clase en cada archivo. Entonces, para usar esta clase vamos a instanciar objetos en el main. El main es el método de inicio del programa. El main va entre las líneas 34 a 49. En el main, líneas 36 a 44, recibimos 4 valores de tipo entero. Bueno, en la línea 45 creamos un puntero llamado obj, un puntero de la clase el mayor de 4 números. Para hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase, vamos a instanciarlo. Entonces, a la clase del mayor de 4 números le reservamos memoria dinámica invocando al método alloc. Luego se invoca el método init. Con esto, en memoria queda definida la estructura de un objeto el mayor de 4 números. Entonces obj es un puntero que apunta a un objeto de esta clase. Ya puede usar la clase. En la línea 46 simplemente será invocar la función ejecutar. Entonces entre corchetes se nombra el puntero, se invoca la función y se envían los parámetros ABCD. Estos parámetros pasan por referencia, ya que obj es un puntero. Observe que estos parámetros se separan cada uno de ellos con 2 puntos. Con eso el compilador va de la línea 46 a la línea 23 y entra a la función ejecutar y continúa con el programa. Ya sabe que desde ejecutar, desde esta función se invoca la función mayor. Por último, línea 47 relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría. El ejercicio: crear un programa que permita hallar el mayor de 4 números. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook